Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. Su nombre es Cristo. Señor, te damos las gracias por ser nuestro Señor, nuestra salvación, nuestra salvación. El que nos salva de todo mal. Te damos las gracias, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor, que nos perdona nuestros pecados, que nos ha perdonado nuestros pecados, nuestros pecados. Bendito sea el Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hombre, tus pecados te han sido perdonados. Tus pecados te son perdonados. Te son perdonados. Porque Él es un Dios vivo, vivo. Tus pecados te son perdonados. Lucas 5, versículo 20. Cuando trajeron a ese hombre que no podía caminar en una camilla y no lo podían meter por la puerta porque había mucha gente ahí. Entonces, por fe, ellos buscaron una manera, por fe, porque siempre hay una manera. Puede que no sea la manera normal o como se ha hecho en tiempos pasados, pero siempre hay una manera. Así que se subieron al techo, hicieron un hueco enfrente de donde Jesús estaba sentado y lo bajaron la camilla ahí para ponerlo a los pies de Jesucristo. Y entonces Jesús, viendo la fe de ellos tenían tanta fe que dijeron, mira, como sea, lo vamos a poner ahí enfrente de Jesús y con tal de que lo pongamos enfrente de Jesús, ya. Él viendo la fe de ellos dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Por fe, por fe. No por decir, bueno, eso no se puede hacer y esto hay que hacerlo, yo no puedo. Por fe, ¿tienes fe o no? Por fe. No en ti mismo, ni en cosas creadas, sino en el Creador. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos libra de nuestros pecados. Te damos gracias por tu voz en nuestros corazones que nos perdona. Porque estamos en tu presencia en ese momento. Y donde hay luz, no hay oscuridad. Donde estás tú, no hay pecado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos hecho tuyos al perdonarnos. Te pertenecemos. Somos tuyos, Señor. Gracias. Lucas 5, versículo 1. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara la tierra un poco, que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Porque sin Dios contigo,
nada vas a lograr. Tú tienes que seguir a Dios. Dios no te va a seguir a ti. Porque Él es justo y tú eres un hombre. Sigue a Jesucristo. Dios con nosotros. Y cuando lo hicieron, Lucas 5, versículo 6, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. No soy digno, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo les sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a la tierra, dejándolo todo, le siguieron. Y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había ahí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Y él le mandó que no se lo dijera a nadie. Pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación, según lo ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio, para que no puedan negar que ha sido hecho sano. Y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y un día que él estaba enseñando, había ahí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Habían venido los que tienen una forma exterior del Señor, pero no lo conocen en espíritu. Se saben todas las leyes, todos los versos. Hablan muy bien, pero no tienen el espíritu. ¿Cómo me atrevo a decir eso? Lean conmigo, lean en su propia Biblia. Y he aquí, unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio, delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y tienen razón, nada más Dios puede perdonar pecados. Pero como no conocen a Dios, sino conocen la ley, conocen la escritura, conocen los versos, pero el enemigo también los conoce, ¿no? Que nadie crea que el enemigo no sabe la palabra de Dios. Él la coge y la tuerce, pero la conoce. Pero como no conocen a Dios, lo digo de nuevo,
Juan 1, versículo 1, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo es hecho por Él y para Él. Él es la luz de los hombres. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció. El mundo, los fariseos y los maestros que no reconocieron a Jesús por quien Él era, son el mundo. Son el mundo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Vimos su gloria. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Su nombre es Jesucristo. Volviendo a Lucas 5, versículo 21. Los fariseos y los escribas dijeron, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo, ¿por qué discurrís en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado, y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor, diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pecadores. Y ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, pero es que ellos no paran. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Entonces Jesús les dijo, ¿acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. También les dijo una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y eso es una verdad. Si traes algo nuevo de Dios, de Jesús, una tecnología nueva, no armoniza con lo viejo. No armoniza con lo viejo.
Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie, después de beber vino añejo, desea vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Hay muchos que van con ideas nuevas a lugares viejos. Si vas con tecnología nueva a una compañía vieja, fíjense en lo que pasó con Kodak. Y ellos mismos inventaron tecnología nueva. Ellos hacían film para sacar fotos, ¿verdad? Y ellos mismos inventaron fotografía digital. Pero es algo nuevo, es vino nuevo en odres viejos. Vinieron las compañías nuevas que no eran Kodak, porque Kodak tenía miedo de dejar su negocio de filme naturalmente. Bebieron vino añejo y se quedaron aferrados a eso. Y vinieron los demás, perfeccionaron la tecnología en compañías nuevas. Y esa tecnología arrasó con todo ese mercado. Y Kodak falleció. Simple. Como compañía que hace film para cámaras, Kodak falleció. En el mundo se ve la ley de Dios. En iglesias también es lo mismo. El que trae un nuevo método de verlo todo. Los que ya están ahí se aferran a su tradición. Y si el que viene con algo nuevo se queda ahí, o lo destruyen a él, o él destruye la iglesia. Yo no voy a destruir ninguna iglesia. Que se olviden de eso. Y a mí nadie me va a destruir. Con con la ayuda de Dios, con la cobertura de Dios, nadie me va a destruir. Porque vengo en el nombre de Dios, no en mi propio nombre. Me es lícito hacer todo lo que hago. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, por quitar nuestros pecados con tu palabra, por dejarnos estar a tus pies en tu presencia, con tu voz en nuestros corazones, por limpiarnos y perdonarnos nuestros pecados para que seamos tuyos, tuyos, Señor. Habla con tu voz, dinos qué decir. Yo no voy por mi cuenta por acá y por allá, Señor. Yo voy a donde tú vas, a donde tú vas. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén.